Buenas tardes, mi nombre es Diego Peñuela, me acompaña Darwin Díaz. y vamos a hablarles sobre la gráfica en los años 70 en Colombia. ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, realmente es que tenemos un cierto interés y somos muy afines hacia la parte gráfica de la carrera, pero no tenemos como un contexto ni un conocimiento sobre sus orígenes y cómo se ha venido desarrollando en el país. Entonces decidimos tomar la oportunidad de la clase para ampliar nuestros conocimientos e iniciar una investigación y tener un contexto de cómo nace, cómo surge y a qué se enfocaba. A continuación haremos una contextualización histórica de los sucesos que pasaron en el país durante esta década. Iniciando por el mandato de Mikkelsen, la declaración de emergencia económica, la cual deja en un deplorable estado al campesinado, al pueblo. Por consiguiente encontramos del 77 al 70, encontramos la bonanza cafetera. Contemporánea a ella se viene la bonanza marimbera, la cual da inicios al narcotráfico en nuestro país, ya que Colombia era el único productor y exportador de este apreciado producto. Grande mi país. Exactamente. Siguiendo esta misma línea, del 78 al 82, el mandato de Turbay, en el cual nos habla de las explotaciones de yacimientos petrolíficos, pero ejecutados por multinacionales extranjeras, lo cual genera un gran impacto primero ambiental, social y político en las comunidades cercanas, y no solo en ellos, sino la parte económica, beneficio para unos pocos. Más adelante encontramos la creación, no la creación del Frente Nacional, sino como se evidencia el Frente Nacional en esta década, el cual es la división del poder, la alternancia del poder entre conservadores, liberales, por así decirlo. Entonces es toda una demostración, una segregación, una ilegitimidad del proceso de votación, ya que no se toma en cuenta las votaciones por parte del pueblo. La creación contra la democracia. Exactamente, la creación del Frente Nacional es un pie para el nacimiento de las guerrillas marxistas en contra de estas prácticas políticas que se estaban efectuando y gestando en el país. Da esto un pie para una nueva forma de violencia, pues creadas a partir de las guerrillas marxistas, pero pues con una validación y una confabulación del Estado para la creación de las autodefensas, más adelante conocidas como los paramilitares. Bueno, para poder continuar con el tema, Darwin, alcánceme aquel libro sobre gráfica en los años 70, por favor. Pues te presento dos, uno habla del Taller 4 Rojo y el otro nos habla sobre la revista alternativa. Empecemos con el Taller 4 Rojo y luego vamos con la revista alternativa. Vamos a ello. A continuación hablaremos sobre el Taller 4 Rojo, primeramente con sus pioneros Diego Arango, Clemencia Lucena y Nirma Zárate. Por consiguiente hablaremos sobre esta pieza, la cual nos habla, pues como se venía reiterando, sobre el problema social y político que afrontaba el país, el campesinado, y esto es una sátira a los medios de comunicación tradicionales, los cuales tergiversaban la información y lo presentaban de una manera. Y Taller 4 Rojo, ¿qué hacía? Primero utilizar el juego cromático de colores, ¿no? Azul y rojo, representación de los partidos tradicionales, y pues la demostración gráfica verdadera de la situación del país. Por consiguiente hablaremos sobre esta serie que se llama Y los niños que, de Nirma Zárate, en el cual evidenciamos el abandono del Estado por parte de los niños. Se hace una alusión comparativa entre la oligarquía y los niños, cuales han estado abandonados en esta época. En la valla sobre la problemática del campesinado se evidencia el problema que ya se reiteró sobre Mikkelsen, sobre la crisis económica que declara, dejando al campesinado en deplorable estado, aún más de lo que se venía evidenciando por la violencia. Por consiguiente, encontramos esta serie que se llama Agresión del imperialismo a los pueblos. Esta es una alusión al problema, a la guerra que se estaba evidenciando, que se estaba viviendo en el momento entre Estados Unidos y Vietnam, una clara demostración del imperio yanqui, de los gringos, por así decirlo, ante estos pueblos, la supremacía de los yanquis ante los pueblos, una joven vietnamita pues de rostro alegre, demostrando que Vietnam gana y haciendo la alusión de que el imperialismo ha caído.
A continuación hablaremos sobre la obra que se titula El capitalismo en cultura a Otto Bensi y no queda nada de él, sino el anuncio de un cadáver maloliente en arte su decadencia de hoy. En esta evidenciamos la influencia política, primero sobre los artistas, se intenta silenciarlo, ¿no? Todos quieren la mano negra, que podríamos llamarlo así, sobre el arte, tergiversando, manipulando primero que todo el arte y los medios de comunicación, por así decirlo. En ese encontramos, primero haciendo una alusión al Ku Klux Klan, pues, la vestimenta de los que siguen al presidente, a la primera dama. Al referirnos al Ku Klux Klan nos remite a la religión, el seguimiento de toda esta parafernalia creada por este presidente, la cual nos deja claridad sobre que la religión ocultaba los intereses políticos y la política ocultaba los intereses de la religión en lo que está sucediendo en el país. Entre los dos se validan mutuamente. Entre los dos se validaban mutuamente y se tapaban, por así decirlo. En esta vemos, primero que todo, es un tríptico, por así decirlo. En la izquierda, la parte de los gringos. En el centro viene siendo un soldado por su boina, primero que todo, no tiene un rostro, demuestra una supremacía sobre el campo, por así decirlo. Y en la última, la agresión que se está viviendo por parte de las dos anteriores, ¿no? La influencia gringa, de las problemáticas políticas que estaba afectuando el ejército en su momento. En esta ya viene una alusión a los movimientos sociales que estaban naciendo, los que se estaban pronunciando, y su alusión lo hace a partir de esta mujer con un rifle, la cual le da un poder al pueblo de una u otra manera, pero pues por medio de las armas. Esta es una invitación que se hace, iniciando con el rostro de Camilo Torres, que dice: juramos vencer y venceremos. Unos niños danzando, corriendo de manera alegre, y pues en la parte inferior de la obra, vestigios de lo que era la bandera y esculturas sobre la cultura gringa en el momento. En la última ya evidenciamos el inicio de la primera carátula del Taller 4 Rojo, de la revista alternativa efectuada por Taller 4 Rojo, en la cual, paralelamente a esto, nace ya el movimiento 19 de abril catalogado el M19, y pues su título que dice: contra la guerrilla en acción, debido a este nacimiento de una nueva guerrilla, ya que se encontraba el ELN, el EPL y las FARC. Bueno, aquí continuamos ya con la revista alternativa, con esta carátula que se llama La Familia Presidencial, la cual utiliza una obra de Botero que podemos ver que es como una reinterpretación de aquella pintura de la familia real que había hecho Goya. Vemos que tiene bastantes similitudes, pero lo trae al contexto político-cultural colombiano. Belisario, la Esperanza Goda, nos muestra varias imágenes de Belisario con una intensidad bastante baja, lo cual lo demuestra como un candidato poco sobresaliente. A los 10 años de su muerte, ¿qué nos dejó el Che? Una reflexión sobre pues, el movimiento que tuvo el Che, su movimiento revolucionario, que no solo se quedó en Cuba, sino que trató de expandirse por África y algunas partes de Latinoamérica. Y pues bueno, después de su muerte, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Continuamos igual? ¿Hubo algún cambio? ¿Qué pasa? Bueno, en esta imagen vemos que hay una fuerte influencia en la revista sobre lo que es el pop art en América del Norte, con los gringos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de un vigilante, un guachimán, pues armado. También pues la imagen que esté repetida nos hace pensar un poco en la fácil accesibilidad que había hacia las armas, vendiendo seguridad, pero que realmente se desató en más violencia. ¿De qué se ríe? Aquí vemos el poder representado y varios cadáveres masacrados. Pues aquí vemos que la violencia empezó a tomar aún más fuerza de la que ya traía y empezó a dejar de tener distinciones sectoriales. Entonces ya podemos ver que ataca tanto a estudiantes como a obreros, como a campesinos, como a cualquier persona del común dentro de la población, dentro del país. La esperanza del gallinero. Bueno, aquí habla sobre López y se utilizan para hacer la sátira
una canción que creó Escalona en la que vendía a López como el gallo, como el pollo, el presidente que necesitaba el país. Bueno, aquí vemos como a los 100 días del mandato de López, este va creando una evolución de cómo va creciendo como un pollo hasta que se convierte en un gallo. Lo vemos aquí colgado, referencia a cómo empieza a generar, como a defraudar a sus electores, por así decirlo. Emergencia, aquí vemos a López que finge tratar de apagar un fuego muy pequeño mientras atrás se desata un incendio enorme y tiene al lado un tanque de combustible. Esto nos hace reflexionar un poco sobre los movimientos y la violencia creciente en el país y cómo a través de su presidencia no intenta generar algunas leyes que ayuden a la población a superar esta época de violencia, sino que al contrario empieza a generar más violencia, generando otros ámbitos para que esta prolifere. Se busca un hombre llamado Esperanza, también alusión un poco a cómo se hizo elegir a través de ciertos movimientos, pero una vez establecido en el poder empezó a darles la espalda y a mirar sus propios intereses. Un año de estafa, una crítica al primer año de gobierno, lo vemos montando sobre uno de sus ministros y aquí lo acompaña su ministro de defensa mientras empuña un rifle con un rifle bayoneta mientras atraviesa un libro el cual es la Constitución, haciendo alusión de que con el poder militar se pasa de gorra a la Constitución, vulnerando los derechos de la población. Turbay y su combo, esta ya es de 1976, ya es del regreso de Turbay a Colombia luego de su paso por la embajada en Estados Unidos, y pues viene con sus aspiraciones políticas a presidencia y lo retrata aquí con estas ropas de mafioso italoamericano por su relación con los intereses imperialistas de Estados Unidos y su apego a la cultura estadounidense. Vemos que pues la revista también utiliza mucho la sátira a través de la caricaturización, por eso aquí vemos una imagen de Turbay con uno de sus característicos moños. Vemos que lo emplean para retratarlo en varias ocasiones de esta manera, o para referirse a él como en esta imagen en la que vemos un águila calva con un corbatín. Referencia al poder imperialista, a los intereses imperialistas y cómo a través de Turbay pueden acceder a manipular más fácil el país. Igual, de todos modos, vemos acá 3 candidatos a presidencia y son todos títeres del imperio, de los gringos, de los estadounidenses que los manipulan y pues ellos sucumben ante el poder porque todavía nos creemos colonia. Aquí otra carátula de la revista en la que vemos los 3 candidatos a presidencia, cada uno con sus tipos como de eslogan de como democratización, institucionalización, convención, mientras nos hacen pistola en una imagen en la cual es clara que se están burlando del pueblo, se burlan de nosotros y nosotros parece que no lo notáramos o lo ignoramos y seguimos ahí. Bueno, aquí tenemos esta imagen también en la que es una alusión al teatro, a la comedia y a la tragedia, pues hablando del estado del país que parece una tragicomedia burda en la que suceden cosas que parecen irreales, de lo absurdas que pueden llegar a ser, pero sin dejar de lado el inmenso toque de violencia, el cual es la tragedia más fuerte que tenemos. Los hijos de papá tras el trono. 3 candidatos a presidencia, los 3 hijos de 3 presidentes diferentes del país. Esta es una referencia de cómo el poder en Colombia sigue una especie de intento de monarquía, en la cual el poder es hereditario y no realmente cualquiera puede acceder a él como se pensaría que es a través de la democracia. Resurrección de los vivos. Aquí vemos el Palacio de Justicia, 2 personas enfrente, ambos con sellos, slogans de Fedegan, de la SAC, de la ANDI, de ESO, y pues son como representantes gremiales de los intereses de los productores reales del país, que vendrían siendo los campesinos, los agroproductores y los pecuarioproductores, y de cómo realmente estos empiezan a darle la espalda a su gremio y empiezan a enriquecerse.
Aquí también podemos hacer una comparativa con lo que sucedió hace más o menos un mes también con la Federación Nacional de Cafeteros, que de nuevo pues los cafeteros están atravesando una situación bastante compleja por el precio del café y su presidente de la federación se gana millones al año sin ni siquiera ser productor ni nada, sino que simplemente le pagan por una mala gestión que ha venido realizando. Hasta aquí concluimos las 30 que tenemos preparadas por el momento y pues igual seguiremos ahondando y haciendo más investigación para pues tener más datos y mejores cosas. ¿Cierto, Darwin? Sí, señor. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de este su canal favorito. Chao, Carlos.